resumida lo hacemos así, ¿no? Reactivo limitante, para no estar escribiendo ahí. Bien, a ver, igualmente, a ver, espero, ¿qué cosa es reactivo limitante? A ver, quiero que me indiquen. A ver, ¿qué entienden por reactivo limitante? El que consume primero una reacción. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Que se consume primero. Bien, bien, ¿qué más? Exactamente, Karen. Muy bien, Jimena. ¿Pero qué característica más tiene? Nada más, nada más. Sería menor proporción. El que se acaba primero que se encuentra en menor proporción. Limita la cantidad de productos. A mí, muy bien. Ajá, Ronald. Bien, bien. Exactamente, Jimena. Exactamente. Entonces, ¿qué cosa es, como su nombre lo indica, reactivo? Está participando en una ecuación como el que va a reaccionar, ¿no es cierto? Entonces, uno de los va a participar como reactivo, no como producto, hasta su nombre. Entonces, primero, con ejemplo siempre, ¿ya? Cuando tú hablas de reactivo limitante, hablas de reacciones irreversibles. Eso tienes que considerarlo. ¿Cómo es esto? Cuando, en reacciones que terminan, acaban, finalizan. ¿Y cuándo acaban? Por ejemplo, tú te has comprado un balón de gas propano, digamos, vives sola en una habitación, ¿no? En una casa, departamento, etcétera. Entonces, como te cocinas, ya calculas, un balón me va a durar, digamos, 2 meses, dices, ¿no? Entonces, justamente ya está por acabar los 2 meses, ya sabes que ya no va a funcionar tus hornillas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se va a acabar el propano, el reactivo principal, fundamental, porque ese propano reacciona con el oxígeno del aire, pero el oxígeno lo tenemos en cantidad, ¿no es cierto? Entonces, ya sabes que el propano es el que va a decir, hasta acá nomás es la reacción, hasta acá nomás va a arder tu cocina. Está limitando, pues, cuánto tiempo va a funcionar tu cocina. Entonces, limita la cantidad, en todo caso, si hablamos en una reacción química, es un reactivo, ¿no es cierto? Como dicen, se consume primero y completamente una reacción. Pero ¿por qué le dicen limitante? Porque dice, no, esta es la cantidad máxima de producto que vas a obtener. No vas a obtener más. Como en el gas propano, te dice, solo va a funcionar, digamos, 2000 horas. No va a funcionar más, ya te está diciendo, te limita, ¿no? Y en una reacción química te indica la cantidad máxima de producto que se va a obtener. ¿Por qué? Porque hasta cuando él está presente se desarrolla la reacción. ¿Ya? Se desarrolla la reacción. Entonces, y para que limite, lógicamente, la ecuación tiene que estar balanceada, si no, no sabíamos exactamente cuánto es la cantidad de reactivo limitante. ¿Ya? En otras palabras, este reactivo limitante es la comprobación de la ley de Proust. ¿Ya? Entonces, pero para ello vamos a indicar estas características y le vamos a poner viñetitas, ¿no? Para que quede clara. Ah, muy bien, Fabio. Y justamente lo que acabas de indicar es lo que corresponde a rendimiento de una reacción química. ¿Por qué? Y ahora te voy adelantando. Cuando ya no arde tu cocina, ¿no? Y eso es por lógica elemental.
pero absolutamente todo tu gas propano se ha terminado. No, todavía hay, pero hay vestigios, hay pequeña cantidad. Pero no tiene la suficiente potencia, diré yo, tu expresión, no tiene la suficiente potencia, la suficiente fuerza para hacer arder la hornilla. No hay suficiente cantidad como para ejercer esa presión y desarrollarse pues la reacción. Todavía queda una pequeñísima cantidad, ¿no es cierto? Es lo mismo que me estás indicando y justamente cuando terminemos esto de reactivo limitante, que va a ser hoy día, vamos a hablar de rendimiento y ahí va a entrar esto en esos cálculos. Muy bien, Fabio. Es así. La química está relacionada con las matemáticas, con la física, con las ciencias, en realidad, con todas las ciencias, ya sea sirviéndose de las otras ciencias o sirviéndolas. ¿Qué sería de la química sin las matemáticas, sin la física, ¿no es cierto? ¿Y qué sería de la química también si no habría materia? O de las matemáticas, la física si no habría materia, ¿qué cosa estudiaría? ¿No? Entonces, vamos a ver acá. Muy bien, y lo vamos bien, Fabio, pilas, gracias por tu participación. Entonces, vamos a ver el reactivo limitante. Acá estamos diciendo, estamos dando conceptos teóricos, ¿no es cierto? Entonces, todas son sustancias. Entonces, ponemos acá, ¿qué cosa es el reactivo limitante? Sustancia que se consume primero completamente, ¿no? Ese es teóricamente, completamente en una reacción. Eso primero, se consume y después ya no hay reacción. Entonces, ya no voy a indicar que la reacción es irreversible, ¿no es cierto? Por eso ya estoy diciendo que se consume. Y al hablar de reacciones irreversibles ya lo hemos hablado de eso, ¿no? Terminan. Entonces, decimos también sustancia que limita. Estequiométricamente la cantidad máxima de producto a obtenerse. Esto sí. Ajá, muy bien. A obtenerse, ¿no? En una reacción, ¿no? Eso es la límite a la cantidad máxima de producto a obtenerse en una reacción. Ya está demasiado, creo que indicar eso, ¿no? Estequiométricamente. O sea, para eso la ecuación tiene que estar balanceada. Listo. Y ahora, lógicamente, vamos a hablar de la ley de Proust y el ejemplo que les había dado. Y por supuesto que vamos a hablar con muchas o de muchas otras reacciones más y vamos a hacer cálculos. Y vamos a indicar en qué consiste, qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? También en los textos hay ejemplos bastante simples y dicen, mira, si te dan, sin una, ¿no? Es lo que les pongo, ¿no? Y eso aparece en algunos ejemplos en internet, dicen, si en un salón de baile hay 20 varones y 10 damas, entonces, y dicen, va a haber concurso de parejas, varón y mujer. Entonces, ¿cuántas parejas van a bailar? Van a presentarse. 20 varones, 10 damas. ¿Cuántas parejas se van a presentar? Solo 10, ¿verdad? ¿Quiénes están limitando esa cantidad? Las damas. Y 10, las damas van a ser el reactivo limitante y 10 varones que se van a quedar son el reactivo en exceso. ¿Ya? Es una manera, ¿cómo te diré? De repente cotidiana para que las clases sean amenas, para que te des cuenta qué cosa es el reactivo limitante, ¿no? Bien, solo para eso. Entonces, cosa que no es cierto, ¿no es cierto?
Es así. Entonces, el ejemplo, voy a volver al ejemplo que hemos hecho en la ley de Proust, ¿no? Que es simbólica, ¿no? Este ejemplo nos ayuda a entender muchísimo. Tienes hidrógeno más oxígeno para formar agua. Y tú sabes que habla de masas. Entonces, balanceamos 2, 2. ¿Cuánto de hidrógeno debe participar? Lo leemos acá, son 4 gramos o más. ¿Con cuánto de oxígeno? Con 32. ¿Cuánto se va a formar? 36. ¿Qué quiero decir con esto? Si a un reactor, lo vamos a poner acá, a un reactor, lugar donde se desarrolla una reacción química, acá pones exactamente 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno, 4 gramos y 32. Al finalizar ya no hay hidrógeno, porque es una reacción irreversible. Solo encuentras 36 gramos de agua. Solo hay acá ahora agua cuando terminó la reacción. Ya no hay más. Se acabaron los reactivos. ¿Por qué? Porque has puesto las cantidades exactas que reaccionan y que tú has obtenido balanceando. Para eso se balancea. En una ecuación balanceada te indica las cantidades de sustancias que reaccionan y las cantidades de productos que se forman, ¿no? Bien, entonces ahí hemos puesto 4,32. Pero no siempre va a ser pues esa cantidad. Tú sabes que la proporción es de 1 a 8, ¿no es cierto? Y ya también les he puesto ejemplos al respecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tú pones, por ejemplo, y el ejemplo más claro, ¿no? 32 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno. ¿Cuánto de agua se va a formar? Solo se va a formar 36. ¿Por qué? Porque la proporción no es de 1 a 1, sino es 1 a 8. Entonces, esto es lo que va a reaccionar en su totalidad, el oxígeno. ¿Con cuánto? Solo con 4 de hidrógeno, porque esa es la proporción. Y va a quedar acá 28 gramos de hidrógeno sin reaccionar. Entonces va a ser el reactivo en exceso. Has puesto de más. En cambio, este se va a consumir, este es el reactivo limitante. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿De qué trata esta parte? Vas a calcular justamente las cantidades que van a reaccionar. ¿En base a qué? A la lectura de la ecuación química. La ecuación química te dice, esta es la proporción, y tú tienes que buscar esa proporción en las cantidades que te dan. Y con ello determinar el reactivo limitante, el reactivo en exceso, etc. De eso toca esta parte, que es muy simple. Todo es matemático, todo es matemático. ¿Ya? Entonces, si va a reaccionar 32 gramos de oxígeno, entonces la cantidad máxima de agua que se va a formar es 36. No se puede formar más. Es lo máximo que se puede obtener, ¿no? Bien. Entonces, en base a ello ahora, ya que conocemos esto, vamos a desarrollar los ejercicios. A ver, empezamos, ¿ya? Empezamos con esto del reactivo limitante. Entonces, acá ya. Ahora sí vamos a poner 1. Ya, 1. Este ejercicio me parece que es muy, perdón, muy didáctico para que podamos desarrollar, para empezar un ejercicio de este tipo, ¿ya? Entonces, escribimos el tenor. Dice, a un recipiente de reacción, se ingresa 70 gramos de nitrógeno gaseoso. Y 70
70 gramos de hidrógeno gaseoso. Coma. O punto seguido, así vamos a poner punto. De acuerdo a la reacción, coma, determino, dos puntos. A, el reactivo limitante. B, reactivo en exceso. Y C, masas de las sustancias presentes al terminar la reacción. Listo, y te dan la ecuación química, ¿no? Te dan la ecuación química. Ahí está. Nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso produce, vamos a ver un ratito así me... Un ratito voy a dejar de compartir, ¿ya? Ya está. Y ahí para que no nos moleste nada. Entonces tenemos ahí nitrógeno gaseoso, hidrógeno gaseoso, que va a formar amoníaco gaseoso. Amoníaco gaseoso. Listo. Entonces, ahora voy a copiar mis datos. Dice, a un recipiente de reacción se ingresa 70 gramos de nitrógeno gaseoso. 70. Y 70 gramos de hidrógeno gaseoso. 70 gramos. De acuerdo a la reacción, o sea, determina el reactivo limitante, el reactivo, es decir, de qué masas habrá al terminar la reacción. Como es una reacción de formación del amoníaco, voy a determinar primero cuántos gramos de amoníaco se va a producir por esta reacción, ¿no es cierto? El producto. Entonces, pero acá 70 con 70 lo harán, la proporción será de 1:1. ¿Y qué me va a decir eso? La ecuación. Para eso tiene que estar balanceado. Pongo acá 2 por 3, 6, 3, etc. Ahora voy a leer la ecuación porque es en masas. Entonces, 14 por 2, 28 gramos. 28 gramos de nitrógeno se combinan con 6 gramos de hidrógeno. ¿Y cuánto producen de amoníaco? 28 más 6, 34, porque como es una reacción de adición y por la ley de la conservación de la materia, entonces forma 34 gramos. Es igual que 14 más 3, 17 por 2, 34. ¿No es cierto? Ya está. Entonces, mira, es cuestión de criterio acá. Criterio nada más. 28 lo hace con 6. Entonces, ¿cuál es el que está de más? A la vista es este hidrógeno. Ese es el que está de más. Porque 70 lo va a hacer con menos. ¿Y cómo voy a calcular esa cantidad? Sin estar buscando proporciones. Simplemente haciendo una regla de 3. Me pregunto, y ya nos damos cuenta que el que está en exceso es este. Entonces decimos, replanteamos nuestra pregunta, ¿no? Y decimos 70 gramos de nitrógeno. ¿Con cuántos gramos de hidrógeno se combinará? Ya sabemos que 70 es el que va a reaccionar, ¿no es cierto? Pero no queremos saber con cuánto de esto, ¿no? Entonces, mi regla de 3 es entre los dos, sí. 28 de nitrógeno con 6 de hidrógeno, así como 70 con cuánto lo hace. Entonces, calculo y efectivamente tiene que ser menos, ¿no es cierto?
y el resultado es 15 gramos. ¿Ya? Entonces, ya sé que este es el reactivo limitante, este es el reactivo en exceso. Ahora, como es un solo producto y masas son aditivas, entonces 28 más 6, 34, 70 más 15, ya tengo la cantidad de amoníaco producido, que es 85 gramos. Ya está. Ya tengo todas mis respuestas de la forma más simple con este ejercicio. A. ¿Cuál es el reactivo limitante? El reactivo limitante es el que se va a consumir todo, es el nitrógeno. B. ¿Cuál es el reactivo en exceso? Es el hidrógeno. ¿Qué cantidades habrá al terminar la reacción? Ojo, al decir terminar, te está hablando de reacción irreversible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa habrá al terminar la reacción? Habrá 85 gramos de amoníaco producido. ¿Qué más habrá? 70 menos 15, 55 gramos de hidrógeno sin reaccionar. Eso queda en el reactor, porque hemos puesto en exceso. Ahí está. Entonces el hecho es de buscar estas cantidades, ¿no? Ya. Ahora, ya conociendo esto, por lo demás ya es fácil, es buscar solamente esas cantidades. Entonces, eso de reactivo limitante es muy simple. Entonces, en base a este ejercicio, van a hacer ustedes otro. A ver. 2. Ya, acá dice. En la ecuación química. En la ecuación química. Nos dan acá, ya lo voy a copiar, ¿no? En la ecuación química. Calcio, en forma de hidruro, ¿no? Hidruro de calcio. Más ácido clorhídrico. Produce cloruro de calcio. Más hidrógeno gaseoso. Luego lo voy a arreglar, ¿ya? Coma. Cuando se mezclan 30 gramos de hidruro de calcio. 30 gramos de hidruro de calcio. Y 40 gramos de ácido clorhídrico. Y 40 gramos de ácido clorhídrico y 40 gramos de ácido clorhídrico. Pregunta, dice, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Y cuántos litros? De hidrógeno se obtendrá a condiciones normales? Listo. Ya está. Ahora lo voy a poner esto
como lo que es como una fórmula química, ¿no es cierto? Como fórmulas. Ya está. Ahora, necesitas masas porque te están pidiendo en gramos. Calcio es igual a 40. Cloro, 35,5. Ya, a ver cómo lo calculas, ¿ya? A ver. Ya, y hay una respuesta de Gibran. Qué bonito nombre. A ver, vamos a comprobar. Ya, hay otra respuesta de Stephanie. Sheila, 24, Ami, ya. Ahora vamos a comprobar, ¿ya? Hay respuestas y muy interesantes. Muy, muy buenas. Entonces, discrepantes en algún caso, pero vamos a comprobar. Ya, acá vamos a poner 32. Ya, hay diferente, ¿no es cierto? Diferente. Se van a dar cuenta que es cuestión de criterio nada más. Criterio, criterio acá. Como en todo en la vida, ¿no? A ver, calcio, hidruro de calcio. Más ácido clorhídrico. Produce cloruro de calcio
más hidrógeno. Listo, ahora voy a tomar mis datos, ¿no? Dice, cuando se mezclan 30 gramos de hidruro de calcio, ya, 30 gramos de hidruro de calcio, y 40 gramos de ácido clorhídrico, 40 gramos. ¿Qué más dice? ¿Cuál es el reactivo limitante y cuántos litros de hidrógeno se obtendrá a condiciones normales? Ah, acá es con el a condiciones normales. Porque puedes calcular también la cantidad de cloruro de calcio que se forma, eso no es ningún problema, ¿ya? Entonces, ahí está, esa es nuestra regla de 3. Pero ahora lo que yo tengo que hacer es buscar si efectivamente va a reaccionar esta 30 con 40, ¿no? Entonces, para ello balanceo la ecuación. Calcio, 2 cloros, entonces le pongo acá 2, 2 y 2, 4, 2. Ya está balanceado. Si leo la ecuación química en gramos, 40 más 2, 42 gramos. Bueno, la ecuación me dice que 42 gramos de hidruro de calcio se combinan con ¿cuánto? 35,5 más 1, 36,5 por 2, 73 gramos. Ahora ya no puedes sumar para obtener esto, ¿no es cierto? Tú tienes que hallar la masa molar de cuánto, si es que te preguntaran de esto. Dices 35,5 por 2, 71 más 40, 111. Entonces, esto es lo que se está produciendo. Y lees, pero te están preguntando con respecto al hidrógeno. Ah, se producen 2 por 22,4 litros de hidrógeno a condiciones normales. Listo, ya está esto, ya está bien claro, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora vamos a ver otra respuesta también de 32 litros. A ver, ¿quién tiene la razón? Hay muchas respuestas, ¿no? O por lo menos hay 3 o 4 diferentes. Bien, ahora mira, como te vuelvo a repetir, es criterio nada más. La ecuación te dice que, mira, 42 lo hace con 73, aproximadamente 42 con 30 más, ¿no es cierto? Aproximadamente. Entonces, si reacciona 30, que está en menor cantidad, entonces tendría que hacerlo aproximadamente con 60, ¿no es cierto? Pero no tiene 60. Entonces, este lo tendría que hacer con mucho menos que esto. Entonces, el reactivo que está en exceso es este, el hidruro de calcio. Así, por cuestión lógica. Entonces, y efectivamente lo vamos a comprobar, ¿no? Decimos 40 gramos, porque ya por deducción, 40 gramos de ácido clorhídrico, ¿con cuántos gramos de hidruro de calcio reaccionarán? Si 42 lo hace con 73, mi regla de 3, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale Y? Efectivamente sale 23,01, que lo vamos a poner 23 gramos de hidruro de calcio, ¿no? Muy acá lo he puesto y me va a servir, voy a poner más cerca y me va a servir para borrar esto que está y que lógicamente me va a ayudar a hacerlo en más orden. Ya está, chueco, no importa. Y acá sí le pongo 2,23 gramos. Ahora, pero dices, no me doy cuenta, no sé cómo sería eso ya. Si tú crees que va a reaccionar 30, yo te estoy diciendo con más o menos con otros 30 más, o sea, con 60 o menos, o algo menos, ¿no? Pues comprobamos, hacemos nomás nuestra ecuación química, leemos la ecuación química y lo vamos a comprobar acá, ¿no? Acá abajo. 42 gramos de hidruro de calcio, la teoría te dice, se combinan con 73 gramos. Para que reaccionen 30 gramos de hidruro de calcio, ¿con cuántos gramos de ácido clorhídrico lo harán? Haces tu regla de 3. Entonces, ¿te sale cuánto? 52,14 gramos. 52 gramos ya. 52 gramos de ácido clorhídrico. Y tú no tienes eso. No has puesto eso en el reactor, solo has puesto 40. Entonces,
¿Qué es lo que va a reaccionar de hidruro de calcio? 23 gramos. ¿Con cuánto? Con 40. Ya se han encontrado las cantidades que van a reaccionar. 42 lo hace con 73, como 23 lo va a hacer con 40. Eso es criterio. Y si no, ahí está, te estoy comprobando. Si crees tú que reaccionan los 30 gramos, tiene que ser con 52. Y tú no tienes 52, no has puesto ese reactor. Ahora, lo que me han dicho, no voy a revisar ahí quién es el que ha indicado esto, que el reactivo limitante siempre está en menor cantidad. No, no es así. En menor proporción no es así. ¿No es cierto? ¿Cuál es el reactivo limitante acá? ¿Cuál es el reactivo limitante? El ácido clorhídrico. En el otro ejercicio también, ¿cuál es el reactivo limitante? Es el nitrógeno. Entonces, eso de que está en menor proporción, no, por favor, no lo digas. No lo digas. ¿No es cierto? Ahí está, te estoy demostrando con cálculos. Entonces, acá te preguntan, ¿cuál es el reactivo limitante? El reactivo limitante, el que reacciona todo, el que se consume completamente, es el ácido clorhídrico, porque va a reaccionar los 40. ¿Cuál es el reactivo en exceso? Es el hidruro de calcio. Y si me preguntan, ¿y qué sustancias habrá al terminar la reacción? Habrá qué cosas, por si acaso, ¿no? Digamos, me han preguntado eso más. Entonces yo digo, al final, ¿cuánto habrá de...? Y todavía no lo hemos calculado, ¿Cuántos litros de hidrógeno se obtendrá a condiciones normales? Tú puedes obtener con cualquiera de estos datos, con 42 y 23 o con 73 y 40, y te tiene que salir lo mismo. ¿Cómo es esto? Lo voy a hacer acá. Mira, 42 gramos de hidruro de calcio al reaccionar con el ácido clorhídrico producen ¿cuánto? Teóricamente, 44,8 litros de hidrógeno a condiciones normales. ¿No es cierto? Ya está. Entonces, lo que tú has salido, 23 gramos de hidruro de calcio. ¿Cuántos litros se producirá? Esto te sale 24,5 litros. Ahora, tú puedes hablar también con el ácido clorhídrico. 73 gramos, teóricamente, de ácido clorhídrico, estás leyendo la ecuación, producen 44,8 litros de hidrógeno a condiciones normales. 40, que sabes qué es lo que reacciona, 40 gramos de ácido clorhídrico, ¿cuántos litros producirá? Igual te sale 24,5 litros. Claro que la diferencia va a ser 53, 54, 55, va a haber diferencia en centésimos. ¿Por qué? Porque esos 23 lo estamos redondeando. Pero ahí está, pues, con un decimal ya tienes igualito. Entonces, ¿qué sustancias habrá al terminar la reacción? Habrá 24,5 litros de hidrógeno, ¿cierto? A condiciones normales. ¿Qué más habrá? Lo que no ha reaccionado, 30 menos 23, 7 gramos de hidruro de calcio sin reaccionar. ¿Qué cosa más habrá? ¿Cuánto de cloruro de calcio se ha producido? Tú lo puedes calcular por cualquiera de ellos. Dices, 73 producen cuánto de 111 y 40 cuánto producirá, que eso también lo pones. Ya está. Te vuelvo a repetir, eso es criterio de cada uno. Por eso es que química, como siempre he dicho, es raciocinio. Tienes que utilizar el raciocinio para resolver cualquier ejercicio. Los que se mecanizan, pues van a dar cualquier respuesta y a veces responden solamente tomando en cuenta las alternativas.
No, tú no tienes que basarte en las alternativas, tú resuelve. Ha habido muchos casos en los cuales el estudiante no encuentra su respuesta en las alternativas y dice, no hay respuesta. ¿Y qué hace? Antes se podía reclamar y ha habido muchas veces en las cuales no había respuesta y el estudiante que estaba seguro de su resultado, entonces reclamaba. Ahora no hay opción pues para eso. Eso es lo malo. Con eso quiere decir que antes se equivocaban y hoy en día no, nadie se equivoca. Eso no es así, ¿no? Por eso hay que estar seguro de lo que uno hace, seguro. Bien, entonces este ejercicio es muy importante para que tú puedas hacer cualquiera de ellos. Basado en este ya, pues, ¿qué más podemos hacer acerca de ello? ¿Ya? Vamos a seguir, sin embargo, hablando de este reactivo limitante. 3. Un poquito más abajo, creo. Sí. ¿Dónde está nuestra posición? Pues, ya. Y este ejercicio que es recontra fácil, pero para que se den cuenta que en volúmenes es muy simple. Bueno, no importa si te hablan en condiciones constantes o en condiciones normales. Cuando son puros gases, el ejercicio es recontra fácil. A ver, dice acá. Para la combustión completa del propano, propano, a un reactor se ingresó 9 litros de propano y 53 litros de oxígeno, ¿no? De oxígeno, no tiene que decirte gaseoso, porque si vas a estar hablando en litros en condiciones normales, lo que sea es gas, ¿no? Coma. Midiendo los gases en condiciones constantes, de temperatura y presión. Punto seguido. Calcule el volumen de óxido de carbono 4 producido y el volumen del reactivo en exceso. Punto. Y no te tienen que dar más. ¿Ya? Porque es la combustión del propano. Así que todos a calcular.
Larry, pero te están preguntando cuál es el volumen del reactivo en exceso, no cuál es el reactivo en exceso. Pero muy bien, ya lo calculaste tú. Exactamente, muy bien, Ana. Bien. Claro que sí, claro que sí. Entonces, combustión del propano. Ecuación muy conocida. Propano más oxígeno produce CO2 más agua. Entonces, copio mi ejemplo. Dice, a un reactor se ingresó 9 litros de propano. 9 litros. Y 53 litros de oxígeno. Midiendo los gases en condiciones constantes. Ya no tengo que utilizar 22,4, igualito me va a salir, ¿ya? Gibran 10,6 litros. A ver, vamos a ver, ¿ya? Entonces, el volumen de óxido de carbono 4, ¿no? Entonces, acá primero X litros. Y ahora voy a balancear. 3 carbonos, 8 hidrógenos, entonces 4. 3 por 2, 6 más 4, 10. 5, ¿no? Está balanceado. Ahora voy a leer la ecuación química, que es tan simple, cuando no te hablan de condiciones normales. Pero igual, en condiciones normales se van a cancelar y vas a ver que es lo mismo. La ecuación me dice, mira, que 1 litro de propano se quema con 5 litros de oxígeno y produce 3 litros de CO2. Entonces ya está, ya sabes, la proporción de 1 es a 5. Entonces, 9 lo tiene que hacer con 9 por 5, 45. Entonces, tú ya planteas, ya tienes la respuesta. 9 litros lo va a hacer con 45 litros de oxígeno. ¿Y cuánto va a producir? La proporción es de 1 es a 3. 9 por 3, 27 litros de CO2. Ya está. Entonces, ¿cuál es el reactivo en exceso? El oxígeno. ¿Y cuánto es lo que va a quedar sin reaccionar? 8 litros sin reaccionar. Claro, porque solo se ha gastado 45. ¿Y cuánto se ha sumado? 27. Y proporciones nomás. Mira esta ley, qué linda la de la saca. Ahora, si tú quieres, dice, en condiciones normales, antes hubiera dicho 22,4 por 22,42, se cancelan igualitos cuando son gases. ¿Ya? A ver, Gibran, hay que darse cuenta, ¿ya? Yo sé que ya lo hiciste, ya te diste cuenta. Ya está, ya. Igual, 8 litros. Ya se rectificó también Larry y listo. No, yo sé, Gibran, yo sé. Ya, pero ahora ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Ya está. Entonces, este ejercicio es muy fácil. Y así te ponen. Todavía te están poniendo acá lo del reactivo limitante y en volúmenes, ¿no? Ahora, a ver, vamos a resolver este ejercicio que tiene que ver con justamente con esto, pero con las otras leyes también, ¿ya? Entonces acá vamos a poner, ya, acá ponemos así, 4, dice. Acá dice, una muestra de uranio puro, una muestra de uranio puro, una muestra de uranio puro, cuyo peso es de 2,5 gramos,
es de 2,5 gramos, se calentó al aire libre, punto seguido. El peso del óxido formado, fue de 2,89 gramos, 2,89 gramos. Listo. Punto seguido. Pregunta. ¿Con qué peso? Falta una tilde. ¿Con qué peso de oxígeno del aire se combinó el uranio? Se combinó el uranio y nos van a dar la ecuación, ¿no es cierto? Y para eso todavía te dan pesos atómicos. Uranio, un mineral, un elemento muy pesado, 238. Ya, es oxígeno, ya sabes que es 16. Y te dan la ecuación, ¿no? Te dan la ecuación y te dicen, a ver acá, voy a poner con este. Uranio más oxígeno por acción del calor se transforma en un óxido de uranio. Ya está. Ahí te dan la ecuación. ¿Ya? A ver, ¿cómo es? Te lo voy a aparecer de... Ya está. Ya, hay una respuesta ya. Muy bien. Ahora vamos a comprobar con las otras. Ya, ver solo una respuesta.
A ver, somos prácticamente 90 personas y solo una ha respondido. Ya, Gibran. Pero acá no tienen que hacer nada, no tienen que hacer nada, miren. Es un ejemplo bastante simple, es como si te dieran estas cantidades acá, de 23 y 40 acá. Es como si te dijeran 70 gramos de nitrógeno reaccionan con 15 gramos de hidrógeno. ¿Cuánto de amoníaco se ha producido? Ya te están dando las cantidades, la ley de la conservación de la materia. No sé qué estás haciendo. No lo sé, no sé qué estás haciendo. Ya te están dando cantidades que reaccionaron. Dicen, una muestra de uranio puro cuyo peso es de 2.5. No tienes que leer la ecuación siquiera. 2.5 gramos. Se calentó el peso del óxido formado. O sea, este ya es de 2,89 gramos. Por la ley de la conservación de la materia, entonces, ¿con cuántos gramos de oxígeno se ha combinado? La diferencia, pues 2,89 menos 2,5 sale con 0,39 gramos de oxígeno. ¿Qué es lo que estás haciendo? Nada. Ley de la conservación de la materia. Ya te están diciendo que esto se ha formado y esto había de esto. Entonces, ¿cuánto había? Por eso es que este ejemplo, yo digo, este ejemplo, a ver dónde estamos acá. Este es fundamental. Este ejemplo de composición centesimal, este es fundamental, ¿no? El 5, digo 3. No siempre tú lees la ecuación para hallar las otras cantidades, para hallar el peso atómico de pero mira, 2,6 lo hace con 9 y todo eso tiene que sumar pues 5. Igual en una reacción química, la ley de la conservación de la materia. O sea, tienes que darte cuenta de qué te están hablando. No tienes que hacer mucho, alguien seguramente está calculando eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque no han copiado vuestra pregunta. Siempre que te den un ejercicio, tú tienes que copiar tu pregunta para saber qué te están pidiendo que resuelvas. Porque así nomás lo lees, no sabes en realidad qué cosa vas a hacer. Siempre hay que copiar tu pregunta, repito, siempre hazlo. ¿Ya? Bien, y esa es la ley de la comprobación o aplicación de la ley de las proporciones definidas. La otra de la conservación de la materia. Estas hasta acá son de la ley de las proporciones definidas o la ley de Pauli. Entonces ya hemos hecho ahí ejercicios. Ahora vamos a pasar seguimos con nomenclatura, pero tenemos que hablar de rendimiento. Rendimiento de las reacciones químicas. Y como lo hemos hecho hasta ahora, lo que tienes que hacer es entender el tema en su totalidad. ¿Entiendes el tema? Los ejercicios se resuelven por sí solos en realidad. Lo único que haces es operar nada más. Muy bien, es así. Es así. Yo sé que han tratado estarían trabajando con sus pesos atómicos, ¿qué estarían haciendo, no? Bien, entonces ahora sí vamos a hablar de rendimiento de las reacciones químicas. Ya está. Entonces ponemos acá. Uy, no me debes este rojo. Rendimiento de las reacciones químicas. Rendimiento de las reacciones químicas. Bien. Antes de hablar de este tema, les voy a poner un ejemplo y luego vamos a definir esto, ¿no es cierto? Primero un tema. Voy a buscar un ejemplo que se acomode a esto para que podamos resolver, ¿ya? Ya.
Este puede ser. Otro donde no haya rendimiento. Ya, impurezas, no acá. Acá, este es excelente. A ver, escúchenme bien. Rendimiento de una reacción química es sinónimo de producción. ¿Para qué desarrollas una reacción química? Para producir, para obtener un producto. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de producto. Uno que es teórico y el otro que es real. Por ejemplo, tú necesitas, mira, vas a quemar acetileno para obtener, ¿qué cosa? Óxido de carbono 4 y agua. Por decir, tu objetivo es obtener dióxido de carbono. ¿Para qué? Para ponerle a las bebidas gaseosas, ¿no? Eso lo vas a embotellar, separándolo del agua, lo vas a embotellar y esa va a ser tu venta. Entonces, tu objetivo es producir CO2, ¿ya? Entonces, por decir, tú necesitas obtener 44,8 litros de dióxido de carbono en condiciones normales. Entonces, tú haces tu cálculo y dices, ¿y cuánto de acetileno voy a quemar? 26 gramos. No, estoy hablando solo del acetileno, no importa el otro reactivo. Entonces, tú calculas, por 26 gramos tengo que obtener esto. Entonces, esta producción se llama teórica o rendimiento teórico, porque tú lo estás calculando. A partir de 26 gramos de acetileno, ¿verdad? Vas a obtener esto, pero teóricamente. Ese es el rendimiento teórico o producción teórica. Pero en la realidad, tú has utilizado 26 gramos de acetileno, no vas a obtener 44,8, por decir vas a obtener 40 litros de CO2. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, si vas a obtener 40, ese es tu rendimiento real, esa es tu producción real. ¿Y por qué te ha salido menos? Por muchas razones, como lo que te había indicado. Tú has puesto estos 26 gramos para obtener solo CO2 y agua, pero por decir, y acá también se ha podido formar monóxido de carbono. Entonces, esa cantidad de carbono y de oxígeno que tenía que formarse solamente CO2 ha pasado a formar ese monóxido, que es ya la impureza. Entonces, lo que tú tenías que obtener 44,8 litros va a ser menos ahora. ¿No es cierto? Pero para obtener esos 40 litros siempre has tenido que utilizar 26 gramos del reactivo. ¿Por qué? Porque tienes pérdidas. ¿Y por qué hay pérdidas en la práctica? Porque hay reacciones paralelas, como te vuelvo a decir. Después, cuando se desarrollan reacciones en estado gaseoso, entonces ahí hay pérdidas también para separarlos y tú sabes que ellos se difunden rápidamente. Y otro es lo que lo que mencionó vuestro compañero y que es muy bueno. Tú calculas, por ejemplo, cuando va a arder el propano en tu cocina, tú dices, a ver, voy a calcular cuántos hay, por decir, hay 30,5 gramos de propano, kilogramos de propano. Entonces me va a durar exactamente tantos minutos, tantos segundos, milésimas de segundos de tiempo ardiendo mi cocina. Tú asumes que todo se va a consumir, que todo el propano se va a consumir. Pero es cierto, se consume todo. En la realidad, el reactivo limitante se consume en su totalidad. No. Un ejemplo ese es del propano. Ya no es de tu cocina, pero ahora anda al balón. Por el olor sabes que hay todavía propano. Pero no hay la cantidad suficiente para que pueda arder tu hornilla. Pero tú has hecho tu cálculo con todo, como si se gastara todo el propano. Entonces, tu cálculo teórico va a diferir del real, el real va a ser menor, menos tiempo te va a durar. Eso es, por eso siempre les pongo este ejemplo. Si tú dices, a ver, a un ingeniero civil le dice, ingeniero, quiero que me hagas un murito de ladrillo. Ah, muy bien, te dice, ¿no? Entonces, hay que comprar materiales, muy bien. Entonces, ¿cuánto debo comprar, ingeniero? Y por decir al ingeniero le sale unos 724 ladrillos. Él te va a decir, compra 724 ladrillos, sería una locura, ¿no? Tú sabes que el ladrillo se va a romper en una cantidad.
Entonces, a pesar de que él haya calculado milimétricamente, pues no va a utilizar eso. Va a tener que pedir más de esa cantidad, siquiera unos 800 ladrillos. ¿Por qué? Porque sabe que vamos a decir, en el transporte se va a romper algunos de ellos, ¿no es cierto? Entonces va a haber pérdidas. Igualito en una reacción química, no se consume, pues hemos dicho, ¿qué cosa es el reactivo limitante? Aquel que se consume primero y completamente, tú estás haciendo eso en teoría, pero se consume no. Entonces la cantidad de producto que has obtenido con lo que sea consume ese reactivo limitante es el teórico. Pero como no se ha consumido todo, entonces tu producción va a ser menor. Ahora, tú lo calculas como su nombre lo dice, con tu calculadora, con todos los, ahí no hay pérdidas, pero en la realidad es otra cosa. Para todo, para lo que intentes hacer. Por decir, si hablamos un poquito del arte culinario, te dicen, mira, yo quiero 150 quequitos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto de harina voy a utilizar? ¿Tú crees que le vas a poner exactamente lo que has calculado? No, tendrás que poner más. ¿Por qué? Porque se te va a quedar en las paredes del recipiente. No, o sea, va a haber pérdidas de cualquier índole. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Espero que hayas entendido eso. Entonces, si yo he puesto 26 gramos de acetileno y he obtenido 40, entonces definitivamente esa es mi producción real. Y esta es la teórica, la que he calculado. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá eso. Definitivamente hay ejemplos que son muy básicos para desarrollar cualquiera de estos ejercicios, ¿no? Bien, acá estamos. Entonces hay dos tipos de rendimiento de producción. Entonces vamos a ver acá dónde están nuestros. Bien, entonces vamos a hablar acá del rendimiento teórico primero. Entonces ponemos acá, si es posible le vamos a poner 1, ¿no? 1 así. Rendimiento teórico o producción teórica, no te olvides. Rendimiento teórico o producción teórica. Que lo vamos a abreviar así. Rendimiento teórico, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué vamos a decir del rendimiento teórico? Lo que te voy a indicar, ¿no? Con este, a ver, con este, ya. ¿Qué cosa es el rendimiento teórico? ¿Qué es? Y eso es la cantidad máxima de qué cosa, de producto que se espera, que se calcula, vas a obtener en una reacción química a partir de una determinada cantidad de reactivo. Siempre la cantidad de reactivo tiene que ser igual tanto para la producción teórica como para la real, si no, ¿cómo sabrías que había pérdidas? ¿No es cierto? Que se calcula, que se predice que vas a obtener. Y ahí tienes que asumir que todo el reactivo limitante ha reaccionado. En otras palabras, que la reacción ha terminado, ¿no? En reacciones irreversibles, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que no hay pérdidas de ninguna clase. Entonces vamos a decir ahí, ¿qué cosa es el rendimiento teórico? Es la cantidad, ponemos acá, cantidad máxima de producto
que se predice o que se espera, mejor, que se espera, que se predice, que se calcula, que se espera obtener cualquiera de esos términos, obtener una reacción a partir de una determinada cantidad de reactivo, ¿no? Listo. Cantidad, ¿ya? ¿Qué más? Punto. ¿Qué más? ¿Qué es lo que hemos dicho? Se considera que todo el reactivo limitante ha reaccionado. Porque la reacción ha terminado, pues. Acá lo vamos a poner. La reacción ha finalizado. ¿Por qué? Porque se acabó pues el reactivo, uno de ellos, ¿no es cierto? Pero acá todo ha reaccionado. Entonces ya es una reacción irreversible. Ya finalizó, ¿no es cierto? Y ese es el producto total que has obtenido. ¿Ya? No hay pérdidas, acá no tengo que poner, pero ahora sí voy a ver ahora el otro rendimiento, ¿no? El real. Estamos hablando con esto, ¿no? Ya, entonces ponemos acá. 2. ¿Dónde está? Otra vez voy a tener que hacer esto. 2. Rendimiento real o producción real, que lo vamos a poner así. Rendimiento real. ¿Ya? Ahora, en el rendimiento real, en la producción real, va a haber pérdidas de todas maneras. Nunca va a ser igual al teórico, ¿no? Aunque sea en pequeñísima cantidad, pero va a ser. Pero acá ponemos casi siempre va a ser inferior al teórico, ¿no? Por algunas reacciones en las cuales, si son líquidos, así donde no hay pérdidas, no se forman vapores, etcétera, ¿no? Pero vamos a indicar eso, ¿no? A ver, ponemos acá. Cantidad de producto obtenido en la práctica. ¿Qué más? Casi siempre es inferior al teórico. Esto lo vamos a poner acá. ¿Por qué? Por pérdidas. ¿De qué índole? Ya te expliqué. Reacciones paralelas, no todo el reactivo limitante se consume, etcétera, ¿no? Más si se trabaja con gases, entonces va a haber pérdidas. Va a ser difícil inclusive al separarlos. Entonces va a haber pérdidas. Bien, conociendo esto, ahora vamos a hablar de porcentaje de rendimiento o rendimiento porcentual, ¿ya? Rendimiento porcentual. O con lo que es lo mismo, porcentaje de rendimiento. Porcentaje de rendimiento. Listo.
Ahora, para esto les voy a explicar algo. Miren, si nosotros hablamos del rendimiento teórico, por ejemplo acá, hemos obtenido 27 litros de CO2. Entonces ese es el teórico. ¿Y en porcentaje cuánto es? El 100%. Pues no ha habido pérdidas. Pero si por decir has obtenido solamente 22 litros, entonces has tenido pérdidas. Entonces ese porcentaje va a ser menor del 100%. El teórico siempre va a ser el 100%. Entonces, el teórico es ideal en realidad, es ideal, como todo en la vida. Por ejemplo, siempre les pongo este ejemplo para los estudiantes y espero que ahora pues de repente alguno me va a refutar, ¿no? En nuestro país, Perú, la nota, o sea, las notas que con las cuales nos evalúan es hasta 20, ¿verdad? Las condiciones están hechas para que un estudiante saque 20. Díganme si ustedes conocen algún estudiante que en toda su vida, en todas las asignaturas ha sacado 20. Sería perfecto para mí. En todas las asignaturas, siempre he sacado 20. ¿Conocen ustedes? No conozco. Siempre, si tú sacas bien en ciencias, en matemáticas, física, etcétera, de repente en educación física, no sé, antes llevábamos religión, de repente, no sé qué otros cursos más, no sacabas 20, sacabas menos, ¿no es cierto? Ese 20 es ideal, pues. Si siempre te has sacado 20, ese es el 100%, entonces ya no hay cálculo. Pero por decir un estudiante así regular, si saca 15, con su promedio de toda su vida es 15, entonces, ¿cuál ha sido su porcentaje de rendimiento? El 75%. Pero eso es real, pues, eso es real, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hablamos de porcentaje de rendimiento, porcentaje de producción, la producción teórica será pues 100%, pero la real será menos de 100%. Y eso es lo que vamos a calcular ahora. Si se ha utilizado esta cantidad de reactivo, ¿cuánto es el rendimiento teórico o cuánto es el rendimiento real? ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento? Etcétera. Otro tema también muy simple en lo que es la química. Entonces, para esto ya no necesito hablar más, sino simplemente indicar lo siguiente, ¿no? Así ya informan, porque vamos a calcular con regla de 3. Claro, sacaron 20,39 porque no hicieron el cálculo, porque ese puntaje en realidad no está establecido, pero ha sacado pues solo una vez. Yo digo, toda su vida que saque 20, ¿no es cierto? Toda su vida que saque 20 no es, como dicen, sería perfecto. Pero una vez sacó 20,39, pero es una vez, que será en toda su vida. Pero y de tantos exámenes, acuérdense de vuestros exámenes en primaria, en secundaria, y lógicamente si has dado examen para admisión, etcétera, hasta ahí no me saca. ¿Cuántos exámenes has dado en tu vida? Parciales, lo que sea, de cada asignatura. Y siempre has sacado 20, no conozco. De repente hay alguien que sí ha sacado eso, ¿no? Pero particularmente no conozco, sería un genio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? El rendimiento, pero valga, ¿no? Ese es un honor haber sacado pues 20,39, haber superado al puntaje. Pero vuelvo a repetir, ¿quiénes fallaron ahí? Los que han hecho pues el límite. Porque ¿cómo va a sacar más de 20? Pero lo sacó, lo sacaron. Eso es algo fabuloso, que hay que recalcarlo siempre. Muy bien, Gabriel. Ese es un ejemplo. Entonces, rendimiento teórico. El rendimiento teórico siempre va a ser pues, el 100%. 100%. ¿No? Pero el rendimiento real
el rendimiento real será pues menor a este 100%. Ese va a ser el porcentaje de rendimiento. Eso es lo que vas a calcular. Ya está, mediante una regla de 3 nada más vas a hacer tus cálculos, no necesitas más. Ahora, si quieres lo pones fórmula, dices el despejo, ¿no? Ya no hay necesidad acá. ¿No es cierto? Ya está. Entonces, ahora vamos a hacer cálculos en base a ello, ¿no es cierto? En base a ello, pero para eso vamos a poner un ejemplo bastante didáctico y luego hacemos nuestros cálculos, que como les había indicado, todo lo que es química es simple. Hasta ahora, ¿qué de difícil hemos visto? Nada, nada, nada. Es la ciencia más linda que existe, ¿no es cierto? Bien. Entonces, por hoy nos quedamos ahí y mañana creo que nos toca, claro, a las 9, entonces continuamos, terminamos este tema y entramos a soluciones, ¿ya? Entonces, me despido hasta el día de mañana, que tengan una bonita noche.